Y nuestro tema es la la obra santificadora de Dios dentro de nosotros. Y estaremos estudiando estos versículos. Esperamos llegar al final del capítulo para estudiar este tema. Un avance espiritual. Este es el asunto que nos concierne aquí en la tierra. Es algo lamentable cuando nosotros como creyentes tenemos etapas en la vida cuando el avance espiritual y la santificación y la confianza en Dios no es nuestra ocupación primordial. El Señor lidia con nosotros constantemente, Él trata con nosotros, Él supervisa todas las cosas en nuestra vida. A través de su providencia tenemos periodos de gran felicidad, de avance, y después tenemos pruebas, y tenemos reveses, y tenemos pruebas, y tal vez esa prueba se extienda y la dificultad, y si nosotros nos colapsamos debido a estas pruebas y nos quejamos y desmayamos, pues entonces no podemos avanzar. Siempre debemos confiar en Él, siempre debemos estar orando con paciencia, siempre tenemos que avanzar como su pueblo aprendiendo enseñanza y sabiendo que es el Señor quien permite que diferentes cosas tomen lugar en nuestra vida, para bien o para mal, de modo que pueda desarrollarnos y profundizarnos y ayudarnos y refinarnos. Y este proceso es algo continuo. Y esto lo debemos saber. Nuestra fe será profundizada y que nuestra fe avance y que podamos ser amoldeados, que podamos crecer en nuestra comunión con Él y podamos ser forjados por Él. Este es el propósito de la vida cristiana. Claro, hay que servirle, tenemos que traer gloria a su santo nombre, tenemos que avanzar. Ese es nuestro deseo, avanzar a través de su obra en nosotros. Y una de las cosas que nos sorprenden de la segunda parte de este primer capítulo en el libro de los Hechos es las indicaciones que tienen del sorprendente avance en las vidas personales de los apóstoles. Frecuentemente esto se llama el capítulo introductorio, pero es mucho más que esto. De hecho, está lleno de información este capítulo, información que nos es útil, que nos reta a nosotros. Sí, y es correcto en cierto sentido, así es como vemos los hechos de los apóstoles de forma tradicional. Vemos que está la introducción, los capítulos de 2 al 12 y 13 al final del libro son otros temas. Tenemos la introducción, el alcance a los judíos, el alcance evangelístico a los gentiles también. Y esta es solamente la introducción. No, no es así. Es justo decirlo, pero es mucho más que una simple introducción. Y algunas de sus riquezas están aquí delante de nosotros. Y espero que todos aquellos que están presentes, que aman a Dios, que es un hijo de Dios, teman entrar en rebeldía espiritual, que tengan temor de tener simplemente una vida cristiana estática, estancada, sin experimentar avance y desarrollo cristiano. Bueno, aquí con diferentes encabezados vamos a estudiar el avance maravilloso de los apóstoles y comienzo con los apóstoles aquí en su vida interna. Al estudiar el versículo 13 se les nombra, aquí vemos 11, Judas evidentemente había traicionado al Señor y de forma subsecuente se había colgado y había caído en una muerte terrible, pero aquí en el versículo 13, cuando venían, lo cual se refiere a que entraban a la ciudad de Jerusalén, subían al aposento alto, tal vez es el mismo aposento alto donde el Señor había tenido la Pascua con ellos. Esa es la explicación favorita de muchos, pero no podemos tener certeza de esto. Tal vez era otra ubicación, otro lugar donde había también un aposento alto. Entonces fueron al aposento alto donde moraban, y entonces los discípulos, ahora ya eran apóstoles, los 11, son nombrados. Y en el versículo 14, todos estos perseveraban, y el griego que se traduce aquí, perseveraban, podríamos explicarlo de forma diferente porque significa un poco más que esto.
significa que fuertemente y fervientemente se aplicaban, se enfocaban en un objetivo delante de ellos, avanzaban con gran celo, con gran preocupación. Todos estos continuaban, no solamente avanzaban, sino que perseveraban, estaban ahora enfocados en avance y en el servicio al Señor, unánimes, completamente unánimes. Y bueno, Tomás ya no dudaba, ya no había diferencias entre ellos, tenían fervor, habían sido ya regañados, el Señor los regañó por su incredulidad. Muchos de ellos fueron regañados, pero ya no había incrédulos entre ellos en absoluto. Y cuando digo incredulidad, no quiero decir que no creyeran la fe, sino que no de todo corazón creían lo que iba de suceder, lo que había de suceder cuando el Señor se fuese y cómo serían bendecidos y cómo el Espíritu sería derramado. Pero ya no hay nada de esto, ahora todos están unánimes en oración y ruego. Las palabras son muy importantes aquí. Y es importante que lo elaboremos, que lo explicamos. La oración es adoración, adoración y alabanza. Estaban adorando al Señor, estaban adorándole, estaban enfocando sus mentes en Él, estaban dirigiéndose a Él como Salvador y le daban gracias por todas las cosas y expresaban su amor a Él. Esa es la oración y la súplica, el ruego es donde se pide. También pedían fortaleza y bendición. Así que están estos dos aspectos, la oración y el ruego. Antes habían tenido temor. Sabían que en cuanto viniese el tiempo en que tenían que emerger de forma pública y predicar, sabían que habría una guerra tremenda, una gran hostilidad en contra de ellos. Tenían miedo, desde luego, dentro de ellos, pero oraban, pidiendo denuedo, pidiendo valor, pidiendo protección, pidiendo efectividad, eficacia a medida que proclamaban a Cristo. Tenían grandes necesidades. Ellos no sabían a dónde les llevaría el futuro, cómo tendrían apoyo, cómo vivirían. Entonces, por completo, se arrojaban a los brazos del Señor, a sus pies. Cuán diferente esto a lo que eran antes. Todo había provisto el Señor. Y ustedes se acordarán en el Evangelio de Juan, cómo Cristo les dijo 2 veces que en el futuro ellos orarían al Padre en su nombre. Y Él le respondería, y el Padre le respondería. Y lo que tenían que hacer era clamar al Padre, invocar al Padre en el nombre de Cristo, porque Él había hecho posible que ellos hicieran eso, que clamasen, que invocasen, y entonces así lo hacemos hoy en día. Todos estos perseveraban unánimes en oración, adoración. ¿Tú adoras a Dios en tus devociones personales? ¿Le adoras? Tal vez inmediatamente te arrodillas si quieres, si eso está en tu corazón, pero también tienes que adorarle, tienes que alabarle. También tienes que enfocar tu mente en pensar al respecto de sus atributos y su bondad y lo que Él ha hecho en la salvación y lo que Él ha hecho por ti. Y después puedes recordar su bondad al suplir todas las cosas que necesitas y darle gracias por su paciencia. Hay que adorarle. Por eso en el principio de cada culto de adoración siempre empezamos el culto con un himno objetivo de alabanza, alabándole a Él, porque estamos adorándole, estamos alabándole antes de que pidamos nada. Antes de que incluso confesemos nuestro pecado, tenemos que adorarle. Y verdaderamente tenemos que seguir esto en el devocional personal. Hay que adorarle, hay que recordarle, hay que pensar quién es Él, hay que adorarle primero Él, luego nosotros, en oración, y después la súplica, el ruego, las peticiones, después las peticiones. Con las mujeres no se nombran, pero tenemos cierta idea quiénes eran. Y María, la Madre de Jesús, esta es la última referencia, María, la Madre de Jesús, en todo el Nuevo Testamento, ya no se le menciona más, y con sus hermanos, es decir, los 4 medios hermanos del Señor Jesucristo. Y ustedes se acordarán que en Juan 7 vimos que en ese entonces no eran salvos, no creían en Él en aquel entonces, le amaban, sí, le respetaban, sí, pero no le entendían y no creían en Él. Y parece muy probable que empezaron a creer en Él a través de una de las apariciones de la resurrección. Y uno de ellos, que se llamaba Jacobo,
fue el pastor de la iglesia de Jerusalén y es el que escribió la carta que se llama Santiago, pero su nombre era Jacobo. De cualquier forma son las personas que estaban con él. Y después leemos aquí en el versículo 14, obtenemos información al respecto de su obediencia. Eran muy obedientes ahora al Señor. Leo desde el versículo 4, donde dice así: antes de la ascensión de Cristo y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y esto es exactamente lo que estaban haciendo ahí en el versículo 14. Ahora son obedientes ya. No siempre fueron obedientes. Amaban al Señor. Le oían hablar al respecto de su muerte y resurrección y cómo él sería tomado y arrestado y golpeado y sería tratado de forma salvaje, terrible y después ejecutado. Pero no querían que esto llegara a pasar, decían. O Pedro le dijo: que esto no sea así contigo, Señor. Y Cristo le dijo: ponte detrás de mí, Satanás. Tú estás solamente pensando de acuerdo a las cosas de este mundo y tu corazón, y no estás pensando las cosas que debes pensar. No siempre de forma instintiva fueron obedientes a él, pero aquí en este capítulo ya lo son. Todo lo que están haciendo, lo están haciendo de acuerdo a la voluntad de Cristo. Ya habían cambiado. Los discípulos tenían un contexto interesante. Por lo menos 2 de ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista. Jacobo era discípulo de Juan el Bautista y probablemente Juan también. Tal vez también él había sido discípulo de Juan el Bautista. Y cuando Juan señaló a Cristo y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», le siguieron. Fueron dirigidos a él por Juan. Juan lo hizo así, los encaminó a Cristo. Y después dijeron cosas gloriosas y podemos verlo todo en los capítulos iniciales del Evangelio de Juan. Dijeron: hemos encontrado al Cristo, el Mesías. Le hemos encontrado, le dijeron a sus amigos. Y después otros vinieron también, y Simón Pedro, claro, y Natanael. Y él preguntaba, decía: ¿de Nazaret? Estas personas sabían de dónde vendría el Mesías. Eran pescadores y personas ordinarias, y aún así pueden ver que desde el principio tenían un buen entendimiento. Seguían a Juan, esperaban el Mesías, conocían las Escrituras que hablaban al respecto del Mesías venidero, podían hablar al respecto de estas cosas. ¿Puede ser este hombre? Sí, lo es, lo es. Él es el Cristo, Jesús de Nazaret, lo hemos encontrado. Entonces habían estudiado la Escritura, e incluso antes de que Cristo les llamase, estaban ya esperando al Mesías. Eran judíos piadosos, deseaban el futuro y estuvieron con él durante 3 años. Y eso es mucho mejor que cualquier curso de seminario que pueda ser diseñado en la tierra. Si tenían la narrativa de los evangelios, la enseñanza de Cristo para ellos, pero habrán escuchado mucho más de Cristo mismo, de lo que se ha narrado en los evangelios. Estaban con él de forma privada también, leían la Escritura con él, estaban ahí en su devocional cuando se reunía con sus discípulos y leía el Antiguo Testamento, esa Escritura, y les explicaba y abría la Escritura a ellos. Entonces tenían un rico contexto de instrucción bíblica, pero algunas cosas todavía no las entendían bien. Ya eran hombres conversos, ya tenían salvación, le conocían, le amaban, le seguían, eran fieles a él. Pero había ciertas cosas que nosotros diríamos todavía no habían entendido. No lo habían entendido por completo. No habían entendido que Cristo de forma personal se entregaría a sí mismo para poder pagar, para hacer un sacrificio que pagase, y que él cargaría con el pecado de todo su pueblo. Él pagaría el pecado. Tal vez le amaban demasiado como para poderlo entender. Ellos estaban convencidos en sus mentes: no. Él tiene que vivir y tiene que formar su reino en la tierra. Y tiene que ser nuestro Señor y nuestra cabeza, y todos se convertirán a Él y le obedecerán. Ellos tenían su propio pensamiento de qué pasaría.
y no querían entender su enseñanza, no la querían aceptar. No, él de forma personal sería rechazado y sufriría y moriría. Y así es como él pagaría por los pecadores. Y así entonces cancelaría el pecado de su pueblo, habiendo pagado por él. Y no fue hasta después del Calvario, la resurrección, que verdaderamente llegaron a entender. No fue hasta ese momento que todo lo entendieron. Y cuando las cosas comenzaron a estar juntas una con la otra y a estar cada cosa en su lugar, entonces fueron completamente transformados. Tuvieron una riquísima enseñanza, entendieron ya tanto, una gran enseñanza, y podemos ver la diferencia en estos versículos. Vamos a ver lo que pasa en el versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, la escritura tenía que cumplirse, lo que el Espíritu Santo había dicho por boca de David. Él sabía mucho ahora. Y claro, esos apóstoles tuvieron los salmos en las sinagogas, etc. Ellos conocían los salmos bastante bien, los leían ellos mismos. Con Juan el Bautista estaban dos ahí y estaban anhelando que llegase el Mesías. ¿Cuándo vendrá? Juan enseñaba que estaba a punto de venir, Juan el Bautista. Y entonces sus oídos fueron abiertos y leían todos los salmos mesiánicos, los salmos que los judíos decían, estos tratan al respecto del Mesías. Los aprendían, los leían, estaban buscando pistas. Pero ahora ya los entendían mucho mejor. Y entonces Pedro y los otros apóstoles se dieron cuenta que eran salmos que de hecho ponían su dedo en Judas, señalaban a Judas. Había salmos que hablaban de Cristo y nunca nos dimos cuenta antes que también decían algo respecto de Judas. Aquí está no solamente el Cristo, pero aquí está cómo lo van a maltratar. Y el Salmo 69 y el 109, que hablan al respecto del maltrato y la traición y el rechazo de Cristo. Y mira, no solamente hablan de eso, sino que también hablan al respecto de lo que le pasaría a aquel que le traicionó y cómo él sería por completo rechazado y su vida terminaría. Y otro sería señalado para cumplir su cargo, su oficio, porque había 12 discípulos, 12 apóstoles que el Señor señaló, y esa era una figura, era un número, establecido, y Cristo les había dicho que los 12 apóstoles se sentarían en 12 tronos o asientos, ayudando en el juicio. Así que sabían que 12 era un número especial. Y entonces el Salmo 109 lo tenemos que el cargo de aquel que traicionó, otro lo tenía que tomar. ¿Y qué cambio? Todo ese conocimiento bíblico se había ya consolidado, y después de que Cristo fue al Calvario, se levantó de los muertos y ahora ya había ascendido al cielo. Ahora todo estaba claro en sus mentes. Los discípulos que previamente estaban un poco confundidos y dudativos y frecuentemente infieles, fueron completamente transformados, casi después de pocos días, durante los 40 días en los que Cristo se les apareció. Y ahora, hacia el final del 10º día, antes de que se derramase el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ahora son hombres diferentes, ahora tienen claridad en sus mentes de las cosas, tienen denuedo y valor, están listos para guiar a la iglesia naciente, están listos a dar consejería y ayudar. Y van a ser los instrumentos de miles de conversiones de las personas en el día de Pentecostés y después. Están listos para esparcir en el Evangelio. Están listos a guiar a las personas a través de persecución y dificultad. ¡Qué cambio! Y qué exhibición delante de nosotros de avance espiritual en la vida interna de estos apóstoles. Y nosotros queremos avanzar, y lo vemos aquí, vemos en el versículo 14 su obediencia. Todos estos perseveraban, y en los versículos subsiguientes en el capítulo vemos su gran desarrollo de forma espiritual. Entonces mi primer encabezado era la vida espiritual de los apóstoles, la vida interna espiritual. Ahora son hombres que oran. Ahora todo lo traen delante del Señor en oración. Ahora están ocupados en su santificación y en obediencia al Señor.
ha habido un inmenso cambio, una gran diferencia en sus vidas. Y en segundo lugar, quiero explicar un poco más lo siguiente. Su conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos profundizar nuestra vida interna, nuestra vida de oración. Necesitamos que Dios haga estas cosas. Necesitamos tener un profundo entendimiento de la palabra de Dios. Este es mi segundo encabezado. Su conocimiento de la palabra de Dios. Versículo 15. Suena como una reunión diferente. Puede que no lo sea. Puede que sea diferente de lo que se dice en el 14. Pero bueno, no necesariamente. En aquellos días, esto parece que es la introducción a una reunión subsiguiente. Unos 2, 3, 4 días después, no lo sabemos. Una semana después, no lo sabemos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Pero hay más personas aquí que solamente los apóstoles. Esto es lo que se indica aquí. Y se puso en pie. Parece que es algo más formal. Parece una reunión formal. Y los nombres de los discípulos eran como 120 ahora. Y ahora se hace la sugerencia que todos son hombres. No podemos tener certeza de esto tampoco, pero la forma en que Pedro les habla, pues sugiere que todos son creyentes. Versículo 16. Aquí tenemos varones hermanos. No parece que haya una reunión donde hay mujeres, parece que son todos varones, por alguna razón. Era necesario que se cumpliese la escritura. Ya mencioné esto. Él citaría dos escrituras, aquí en el versículo 20. Uno es del Salmo 69 y luego del Salmo 109. Y estos son los salmos mesiánicos que hablan al respecto de la traición de Cristo. A través de lo que David nos explicaba, lo entendían esto. Hablaba de lo que le pasaría al traidor y cómo él tendría que ser reemplazado. David nos explica todo esto en sus salmos. Y ahora vemos al apóstol Pedro con mucha confianza, con toda certeza, cita estas porciones de la escritura. Pero mira el versículo 16. Mira cómo lo entiende la escritura. Era necesario que se cumpliese la escritura. Era inevitable, dice la ciencia cierta, que la escritura se cumpliese. Él tiene gran certeza en esto. La escritura es inspirada por Dios y es infalible. Tiene que suceder esto. La profecía tiene que ser cumplida. Y por tanto, él diría a su debido tiempo, Judas ahora tiene que ser reemplazado. Y mira los términos que utiliza en el versículo 16. La escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿Quién fue el autor de los dos salmos? Decimos David. No. El autor primordial fue el Espíritu Santo. Eso es lo que Pedro cree ahora con toda certeza. La escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. David fue el portavoz, pero no fue su profecía. No fue su escritura. Era la escritura del Espíritu Santo de Dios. Este es el entendimiento correcto de la escritura que nosotros debemos tener. Y es el entendimiento de la escritura que ahora los apóstoles también tenían. Me gustan los comentarios de Calvino en el siguiente punto. A veces dice, Pablo escribe, y dos enunciados después dice, el Espíritu Santo escribe. Lo trata como uno. El Espíritu Santo dijo, Pablo dijo. Todo lo que haya dicho Pablo en esas epístolas, lo estaba diciendo el Espíritu Santo. Porque es su palabra del Espíritu Santo. Él ha hablado. Toda escritura, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. De forma literal, el griego es toda escritura es soplada por Dios. A nosotros nos gusta decir, porque somos centrados en los hombres, nos gusta decir, eso significa que el Espíritu Santo sopló en el autor humano su palabra.
Bueno, sí, está bien. Nos gusta centrarnos en el ser humano, sí, lo decimos comúnmente, no está mal, pero esto no es lo que la escritura quiere decir en efecto cuando dice que Dios sopló. No significa que Dios sopló la palabra a David o a Pablo o a quien sea que fuera el autor humano, sino que significa que Dios como que suspiró, como una cosa así. Claro que lo puso allí, pero es Dios el que está inspirando eso, viene de Él, es el aliento de Dios, es su palabra. Hay una diferencia, bueno, ya pequeñita. Si decimos, Dios le dio a alguien su palabra, la suspiró, la implicó, le das ámbito a la persona a entender que la inspiración significa que Dios da el sentido y la persona entonces escribe con cierto ámbito de libertad como él piensa que se tiene que escribir. Pero el hombre está revestido de ciertas palabras. Pero esa no es la idea aquí. Dios está dándolo todo, todo lo está dando Él, su palabra, cada parte de su palabra. Y algunas personas dicen, eso reduce la inspiración de Pablo o cualquier otro a un dictado nada más. Dios simplemente les dictó, ya. Y la gran objeción al dictado es que a medida que leemos la escritura, es claro, es evidente que los diferentes autores humanos tenían diferentes estilos. Entonces ellos tenían algo que ver con esto. No es un dictado nada más, después de todo. Si fuera un mero dictado, tendría entonces todo el mismo estilo por todas partes. Pero no, Dios lo dio y aún así el estilo humano fue utilizado. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, pues porque la inspiración de Dios se remonta, va más allá del momento en el que Dios dio las palabras a los individuos. Por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿No sabes que antes de ser convertido, Dios estaba ya forjando su vida, moldeándola a medida que Él nos... Y también Dios nos moldea a nosotros. Es Dios que hizo que Él hablase como hablaba, que entendiese los idiomas como lo entendía. Fue Dios quien desde su infancia le moldeó y le sujetó a diferentes influencias preparándole. De modo que antes de que él escribiera una sola palabra de sus epístolas inspiradas, él ya era un vaso siendo moldeado, con el estilo y conocimiento que Dios deseaba que tuviese para poder inspirarle con lo que Dios quería inspirarle. Entonces Dios creó y utilizó los diferentes estilos del autor, pero cada palabra que escribieron eran exactamente como Dios deseaba que fuera. No lo adaptaron, no lo ajustaron, ni lo revistieron de nada, no lo expresaron de forma diferente en absoluto. Y Pedro ahora entiende esto. Este es su entendimiento de la Escritura. ¿Por qué lo entiende así? Entonces sabe que es infalible. Sabe que es completamente correcta. No podemos encontrar nada incorrecto en la palabra de Dios. Y entonces aquí lo tenemos, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, era inevitable. La Escritura en la que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿Vemos el desarrollo en los apóstoles? Y su profundo entendimiento del carácter de la Escritura y la naturaleza de la inspiración. Y esto conlleva a que sea infalible. No puede cambiar. Es exacta en su perfección, y esto es importante. Puedo desviarme un poquito sin confundir a nadie. Un caballero me escribió hace un par de semanas. Tenía cierta necesidad de una respuesta a una pregunta. Tú dices, me dijo él, y me inclino a estar de acuerdo contigo, tú dices que solo los apóstoles y sus asistentes inmediatos en el Nuevo Testamento podían obrar milagros y sanaciones, etc. Entonces, ¿cómo explicas Gálatas 3:5? No voy a ir ahí, pero allí en Gálatas 3:5 el apóstol Pablo apela a los Gálatas
y dice cosas así. Él, lo que está hablando de Dios, quien obra maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Ahora bien, este es el problema. La gente carismática, muchos de ellos, que quieren creer que los milagros son para hoy en día y que los milagros pueden ser realizados por cualquier persona que fuera cristiano en el tiempo del Nuevo Testamento, ellos dicen al respecto de Gálatas 3:5, ahí tienes, el apóstol está hablando en presente y él no está allí, en Galacia. Así que dice, aquel que obra milagros entre vosotros, lo hace como creyente en obras o porque cree que la salvación es por la fe. Y el punto es el siguiente, mira, está en presente, el tiempo presente, Pablo no está allí, alguien ahí en Galacia, donde no había un apóstol, en la iglesia de los Gálatas, está obrando milagros. Por tanto, ahí está, los milagros pueden ser realizados por cualquier persona. Pero el error es el siguiente, el error que hacen estos amigos carismáticos. El problema es que no entienden cómo interpretar la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible. Por tanto, si hay un texto que dice que hay, por ejemplo aquí en Hechos que dice que las señales eran realizadas por las manos de los apóstoles, ese es un enunciado clarísimo y se repite. Y si el apóstol Pablo dice con toda claridad que él realizó las señales de un apóstol, es decir, ustedes saben que soy un apóstol, dice él, porque puedo hacer estos milagros, que son dados por Dios como una seña de que alguien es un apóstol. Ahora, si la escritura claramente dice, solamente los apóstoles los hacían, y Dios específicamente señaló esto para autentificar a los apóstoles, entonces sería gran confusión si Dios les hubiera dado esta habilidad a otros que no eran apóstoles, porque esto indicaba que alguien era un apóstol, que tenía ese oficio, que era designado por Dios para ello. Entonces Gálatas 3:5 no puede significar que otras personas hacían milagros, no puede querer decir esto, porque la escritura no se puede contradecir a sí misma, es infalible. El autor es el Espíritu Santo, Dios mismo. Entonces, nos damos cuenta, en la mayor parte de las personas se dan cuenta que cuando en Gálatas 3:5 el apóstol Pablo utiliza el tiempo presente, él está hablando de sí mismo. No había pasado mucho tiempo desde que él estaba allí, él estuvo en Gálatas, no mucho tiempo antes de escribir la carta. Él tal vez iba a volver. Esa era su esperanza, volver. Entonces, es perfectamente correcto que él hablase en el tiempo presente hablando de sí mismo. Y Dios, que obra milagros entre vosotros a través del apóstol Pablo, los hace como creyente en obras o en fe. Es razonable que el apóstol utilice el tiempo presente. Él había sido utilizado por Pablo para sanar personas no hacía mucho tiempo y estaban todavía allí, el milagro permanecía firme. Y dicen, y nosotros estamos interpretando Gálatas 3:5 utilizando como información primordial los muchísimos textos claros que nos dicen que solamente los apóstoles hacían los milagros y por una razón especial. Este es un punto aparte, pero lo utilizo para demostrar cuán importante es tener el entendimiento que tenían los apóstoles de la Escritura. Ellos nos confirman el entendimiento que toda palabra viene del Espíritu Santo. A pesar de que maravillosamente el Espíritu Santo obrase de tal forma que él utilizaba el estilo de cada individuo que escribió. Quería decirles al respecto del entendimiento de los apóstoles que tienen de la Escritura. Y voy a tener que ir a mi siguiente punto, que es su alta consideración del servicio. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, me explico.
¿Cómo es que iba a haber un reemplazo para Judas? Bueno, la forma en que lo hace muestra su alto respeto de la importancia del servicio. Habla al respecto del apostolado y ministerio. La palabra ministerio significa servicio. Él no dice, ¿quién tiene que tomar el lugar de Judas en este alto cargo, en este alto oficio? Dice, ¿quién tiene que tomar el lugar de Judas en este servicio? Él sabe lo que esto significa. Los apóstoles iban a ser maltratados y perseguidos, iban a conocer duras condiciones de vida, todos ellos, y Cristo les advirtió que algunos de ellos serían martirizados, y de hecho casi todos, o si no es que todos, y sabían que esto les vendría. Es un servicio, y tenían una alta estima de esto. Estamos aquí no solamente para cultivar nuestra vida espiritual interna, estamos aquí no solamente para poder avanzar en el conocimiento bíblico, estamos aquí para servir al Señor. Tenían una alta estima del servicio al Señor y sabían lo que el Señor requería de un apóstol. Y de forma escrupulosa lo iban a seguir. Cristo dijo que los apóstoles serían testigos de Él y su resurrección. Y entonces la consecuencia es que tendría que ser alguien que sea como un apóstol, puesto que había estado con el Señor en todo momento, desde el principio cuando Juan estaba bautizando, hasta el final, cuando Él ascendió al cielo. Versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y versículo 23, nombran a dos. Y bueno, si fuera la elección de Dios, porque ellos nominan dos, pues porque ellos eran los únicos dos, había dos discípulos entre los 120 reunidos en aquel lugar, que de hecho habían estado con los 12 junto con ellos prácticamente todo el tiempo, desde el principio del llamado de los discípulos hasta la ascensión, quienes habían escuchado cada palabra, quienes habían visto todos los milagros, y probablemente también el Calvario, y desde luego vieron al Señor resucitado, porque tenían que ser testigos de la resurrección y la ascensión. Había dos, pero los discípulos no sabían cuál sería el reemplazo para Judas. Entonces nominaron, podríamos decir, a dos. José, llamado Barsabés, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Acaso no es extraño? A medida que vemos el versículo 23, José es nombrado. José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Y Matías solamente tiene un nombre, Matías. Y les puedo decir que muchos de los comentaristas antiguos solían obtener enseñanza de esto, la idea que los apóstoles estaban convencidos, por lo menos Pedro, que José sería aquel reemplazo. Entonces da todas las palabras, todo su nombre, y lo introduce de forma grandiosa, lo presenta de forma grandiosa, y a Matías se le da solamente un nombre. Y aún así, la elección de Dios fue Matías y no José. Y podemos también tener un par de sermones a partir de esto, porque nuestros pensamientos no son los del Señor, y el Señor mira el corazón, y antes de la fundación del mundo, Él ya había señalado y elegido a Matías. Pero oraron, versículo 24. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos los hombres, muestra cuál de estos dos has escogido. Y ellos, obviamente, por inspiración de Dios en cierta forma, determinaron que la única forma por la cual Dios podía revelarle su voluntad con toda certeza era a través del método antiguo del Antiguo Testamento de las suertes. Y nosotros sabemos muy bien cómo iban a hacer esto de las suertes. Pondrían dos nombres en un gorro, por así decirlo,
dos cosas marcadas, con el nombre de José en uno y el de Matías en otro. Y leemos de una narrativa antigua de mucho tiempo antes de Cristo, y esto viene de una fuente secular. Vemos de cómo estas suertes se ponían en un casco y se sacudía, y la primera cosa que saliera volando era el ganador, por así decirlo. Pero esto tenía que ser bajo la guía de Dios. Y por cierto, es la última vez en que hay aquí que se echen suertes en la Biblia. Nunca jamás vemos esto en el Nuevo Testamento. No es normativo para nosotros el hacer esto. Esto fue único. Dios revelaría su voluntad. Y entonces nosotros podemos ver estas dos cosas marcadas, con nombres o lo que sea, inscritos ahí con el nombre, se ponían en una especie de contenedor y eso era sacudido. Y lo primero que saliera de ahí, pues entonces Dios iba a tener su guía en todo. Y entonces echaron suertes, no es un voto, y la suerte cayó sobre Matías, es el versículo 26. Y él fue contado con los 11 apóstoles. Era muy importante que esto fuera hecho correctamente. Tenía que haber otro apóstol señalado antes de que viniera un usurpador, antes de que hubiera un grave error. Después de todos los apóstoles tenían un sorprendente papel, un papel muy importante. No solamente eran predicadores, apóstoles enviados, sino que ellos también eran testigos de la resurrección. Y ellos eran aquellos que iban a ser inspirados por Dios para autenticar escritura genuina. Y a medida que se escribía la escritura del Nuevo Testamento, así fue que los apóstoles autenticaban, corroboraban. Así que se tenía que saber quién era un apóstol, porque ellos recibirían poder para continuar con maravillas y señales y obras poderosas. Así que se tenía que saber quién era un apóstol. Solamente ellos podían decir, esta es la palabra de Dios. Así que tenían que tener los 12. No tenía que haber ámbito a que viniera alguien que fuera un impostor. Tenían una alta consideración del servicio al Señor, obedecer a Dios, hacer las cosas correctamente, todo eso era importante. Cuán bien habían desarrollado esto. Es la palabra de Dios, que el Señor nos desarrolle como ellos, el Señor los desarrolló, y nos profundice para servicio como a ellos. Quería decirles mucho más al respecto de esto. No escuchen a aquellas personas que dicen tonterías. Nunca tendrían que haber señalado un apóstol número 12, tendría que haber esperado a Pablo. Eso es una tontería. Ellos estaban actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo fue autenticado de forma especial cuando él vino. El apóstol número 13, si ustedes quieren, no estaba entre los 12, pero así como él dice, él era uno y solamente hay uno, nacido a destiempo. Alguna traducción lo llama abortivo. Uno nacido a destiempo. Nunca se olviden de esto. Uno, cuando las personas dicen, hay apóstoles hoy en día. ¿Así? No, solo 12 y uno, como dijo Pablo. Dice el apóstol inspirado, Pablo, solamente uno, nacido a destiempo. Un abortivo que tuvo una aparición especial del Señor resucitado. No hay ninguna otra persona hoy en día que tenga los requisitos para ser apóstoles. En toda la historia de la iglesia, de hecho, ellos habían testificado la resurrección, habían dado su vida por él. Ellos autentifican los libros del Nuevo Testamento, la escritura se ha cerrado y el apostolado se terminó. Y en lo que respecta a nosotros, estas son las enseñanzas. La vida interna fue transformada y vemos la evidencia en este capítulo. Su entendimiento de la escritura fue hecho firme, claro, definido y avanzó bastante. El apóstol Pedro lo muestra en el capítulo 2. Está el don de lenguas que se dio en aquel entonces, el día de Pentecostés. ¿Qué es esto? Todo el mundo decía. Y es Pedro, con su nuevo conocimiento profundo de la escritura. Esto es aquello que fue predicho, profetizado, de lo que se habló por el profeta Joel. Él sabe exactamente dónde está la profecía. Él responde con toda confianza ahora y correctamente.
Es un hombre cambiado. Oh, que el Señor nos cambie a nosotros. Que el Señor nos dé más fervor, que nos dé una vida interna más fervorosa con oración, un más profundo y extenso entendimiento de la Escritura. Que nos dé más grande percepción del servicio cristiano y obediencia a Él. Y tal vez hay queridos amigos aquí que nunca han entendido lo que es el día del Señor. ¿No entiendes todavía el día del Señor? No lo has entendido. Que haya un cambio en ti entonces. Así como hubo un cambio en los apóstoles para el tiempo en el que llegaron en ese momento de la historia. Que tú puedas llegar a entender qué es el día del Señor. Y entonces estarás aquí también en la noche y en la mañana. Porque es el día completo del Señor y tú eres de Él. Y tú le debes todo a Dios. Y entonces no podrás quedarte lejos de la casa del Señor. Si verdaderamente puedes, estarás aquí. Así que estos son algunos de los puntos que yo quería demostrar antes de avanzar en otro estudio, al capítulo 2, el desarrollo de los apóstoles.